vamos con la primera pregunta. 1 minuto y medio con la señora Adriana en el piano. En su caso, la pregunta la voy a cambiar porque originalmente es que si usted fuera ministro de Educación y pudiera incidir en un área de educación de alto impacto en corto tiempo, ¿qué política le interesaría? En su caso, como ya lo fue, si usted volviera a ser ministra de Educación y pudiera incidir en un área de educación de alto impacto en corto tiempo, indique qué política le interesaría. En primer lugar, me encantaría haber podido ser una ministra normal, como digo yo. Fueron tantas las reformas que tuve que estar demasiado tiempo en el Parlamento. Yo claramente creo que es muy importante lo que sucede dentro del establecimiento y dentro de la sala de clase. Y creo que ese es un tema que quedó pendiente en Chile, que está pendiente, y me encantaría poder incidir en los métodos de aprendizaje, en las formas de trabajo con los alumnos y también en la generación de comunidad educativa. Yo creo que si no hay comunidad educativa en un establecimiento, hay muchos problemas que se prolongan indefinidamente y hay una cierta competencia, a veces rivalidad entre familia, escuela, entre los docentes y el equipo directivo, etcétera, y creo que la confluencia de esos elementos, de alguna manera yo soñaba con poder firmar lo que fuera el compromiso por el sueño del niño. Es decir, un niño a los 6 años quiere ser bombero, la familia y el colegio firma el acuerdo de hacer el mejor esfuerzo posible para que ese sueño sea realidad. El sueño va a cambiar a lo largo del tiempo, aunque a lo mejor alguien es bombero y no le cambió nunca el sueño, pero esa sería mi gran tarea en lo que pasa dentro de la sala de clase y fuera de ella, como se dijo aquí, en términos de espacios educativos que no necesariamente la sala de clase. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para la señora Adriana. No, ¿repito la pregunta o está bien? Sí, para todos es la misma, así que... Punto de vista de Educación 2020. Para Educación 2020, churra, no me quiero poner dando la espalda. Para mí, sí. O sea, es muy similar a lo que decía Adriana, efectivamente es ayudar a transformar lo que ocurre en la sala de clases. Si yo tuviera que ponerlo en una palabra, como en un sueño así de lo que quisiera, es que en el fondo la experiencia formativa de todos los jóvenes, los y las jóvenes, los llevara a confiar en que ellos sí pueden aprender y en que ellos sí pueden ser agentes de cambio para construir el país que queremos, el mundo que queremos construir, la Latinoamérica que queremos construir. Totalmente. Y para esta primera ronda cerramos con Gabriel Soto. A ver, si yo fuera ministro de Educación, lo primero que yo haría es establecer una política pública de inculcar la inteligencia emocional en todos los colegios y a todo nivel. ¿Por qué? Porque como ya, no sé si vieron o le prestaron atención a la estadística que mostró Alejandra sobre los trabajos rudimentarios. Hoy día, todos los trabajos que hacemos de manera repetitiva lo puede hacer una máquina y realmente a bajo costo. Pero el día de mañana, lo que le va a dar mucho valor agregado va a ser el aspecto humano, el aspecto de la relación e interacción humana de las personas. Y eso nace desde la inteligencia emocional en el colegio. Porque también me quiero amarrar un poquito con lo que dijo Adriana, con lo de que el estudiante tienes que impulsarlo a que él que él se cree y que él pueda lograr sus sueños. Porque en Cambio en 10, por ejemplo, sí nos topamos con varios estudiantes que ellos creían en sí mismos. Pero con cómo estaba el ambiente alrededor de ellos, cómo estaba el salón de clases, a veces se quedaban atrás y decían, ¿y sabes qué? Yo pertenezco aquí, mejor no voy más al frente. Y todo esto tú lo mejoras con una muy buena política educativa en inteligencia emocional. Muchas gracias. Muy bien. Me quedo con los comentarios de Gabriel, inteligencia emocional y un poco lo que conversaban antes de la importancia de transformar lo que sucede en la propia aula de clase. Ahora vamos con la segunda pregunta y vamos a invertir el orden. Empieza Gabriel. ¿Por qué es importante tener educación de calidad en el siglo XXI? Ok, yo regreso al punto de que el siglo XXI, hoy vemos un flujo, una dinámica de trabajo totalmente distinta a lo que veíamos hace 20 años.
como ya lo dije, las máquinas no están reemplazando a las personas. ¿Por qué? Porque las personas están siendo, bueno, sí aplazadas, pero porque no están adaptadas a cómo está este flujo. Hay un índice que se estudió acá en Panamá con el MEF y con el MIDES, que se llama el índice multidimensional de pobreza. Este índice mide diferentes tipos de indicadores. Entre ellos están la falta de educación, el trabajo, la salud, porque la pobreza no es solamente no tener plata. La pobreza es discriminación, falta de educación y falta de trabajo, falta de oportunidades de trabajo. Eso, acceso a servicios públicos. Ahora, el índice, el primer indicador que más tuvo que ver en esto, ¿adivinen cuál fue? Educación, con un, déjame ver, 12.4%. El siguiente, y está amarrado totalmente a educación, fue trabajo. Pero en el indicador del trabajo, si tú lo miras un poco más abajo, él te dice que en el área del trabajo es la precariedad del trabajo. La precariedad del trabajo está influido a que las personas no están adaptadas ni educadas para afrontar esta nueva ola de trabajos. Así que, bueno, necesitamos educación de calidad y más que todo humana, porque eso es lo que hace la diferencia. Un aplauso para Gabriel. Vamos con Alejandra. Voy a tratar de ser súper esquemática. Creo que es fundamental por 3 razones. La primera, por un tema de desarrollo humano, no solo económico. Como presentaba en la presentación, el concepto de desarrollo se ha ampliado mucho y creo que para el desarrollo de la humanidad es fundamental. Por lo tanto, y además por un desarrollo equitativo, porque Adriana lo mostraba en los datos en Chile, en Panamá probablemente es parecido. No puede ser que la educación dependa y el desarrollo de las personas dependa de la cuna en la cual nacemos. Eso me parece que es inconcebible. Entonces, eso es primero, desarrollo. Segundo, por un tema de transformación. La mejor forma de transformar el mundo es la educación. Y yo creo fervientemente en eso. Yo creo que la mejor forma de transformar, la mejor herramienta de lucha, por decirlo así, es la educación. La educación es lo que nos permite salir de donde estamos, avanzar, en el fondo como promover los cambios que queremos promover. Y con una ideología en términos de un ideario, con unos principios detrás. Entonces, primero desarrollo, segundo transformación y tercero, yo creo que estamos en un momento de la vida de la humanidad, con los 40 y tantos grados que están habiendo en Europa en estos días, con las lluvias y los aluviones que estamos teniendo en algunos lugares de Latinoamérica. Creo que en este momento tiene que ver con sustentabilidad de la vida humana, así de radical, porque estamos en un momento en que si no cuidamos el planeta, y el planeta se cuida a través de mayor conciencia, por lo tanto, mejores decisiones que se logran a través de una mejor educación, estamos en un momento en que sí es viable que no tengamos más vida humana de aquí a, no sé, cientos años. Entonces, desarrollo, transformación y sustentabilidad. Por esas 3 razones. Bueno, una pregunta desafiante, porque parece obvia, pero no lo es. Porque la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué vamos a entender por calidad de la educación? Mis antecesores lo han señalado y la verdad es que llevamos muchísimos años entendiendo la calidad de la educación como respuestas estandarizadas a elementos que son que vienen bastante de fuera. Entonces estamos en el ranking permanente, estamos un punto más arriba, 2 puntos más abajo, que no sé quién, etc. Y creo que lo que nos falta claramente es desarrollar imaginación y creatividad para lo que viene, junto con la flexibilidad. Porque lo que viene no está todavía aquí. Está como asociado, pero creo que va a requerir mucha imaginación, mucha fuerza para enfrentar aquellas tareas. Lo segundo, yo creo que tenemos que tener valores claros. Yo creo que los valores como que de alguna manera se han distorsionado. Es tan competitiva la educación y como que si a mí me va bien, me va a ir bien si a ti no te va tan bien. Porque como que no cabemos todos bien.
Y yo creo que ese es un cambio sustantivo, cómo los valores los volvemos a reponer en el centro de nuestro concepto de calidad. Y finalmente creo que cada día más la gente quiere humanizar sus espacios. Creo que hemos tenido un desarrollo en general, la globalización nos ha llevado a un desarrollo deshumanizado, trabajamos a veces mucho más horas de las que se requerirían, estamos detrás de la búsqueda solo de bienestar material y creo que estamos perdiendo una cosa propia más, la diría, más calentita, más tibia, más humana, sino que estamos como detrás, como locos, de lograr estándares puestos muchas veces desde fuera, no desde dentro, y creo que, por decirlo de alguna manera, como panamenizamos la educación y la calidad, como los latinoamericanos tenemos una cultura que compartimos y que es distinta que otra. ¿Cómo ponemos ese sello? ¿Me explico? Eso yo creo que son elementos muy importantes para hablar de calidad de la educación. Muchas gracias, me quedo con ello. Desarrollo humano, no solo económico, transformación, sustentabilidad, valores claros, sobre todo dentro de la hora de clases. Y vamos entonces con la tercera pregunta. ¿Por qué los avances en educación en América Latina tardan tanto tiempo? Empezamos con la señora Adriana. Bueno, yo creo que aquí hay elementos muy importantes. Decía una historiadora en Chile, hace pocos días atrás, que lo que en América Latina se había desarrollado como educación tiene que ver mucho con la demanda del desarrollo económico en nuestros países. Y algo lo decía muy bien Alejandra, lo explicaba, y es que durante muchísimos años, si el 50% de la población vivía en el campo y su tarea era, no sé, arrear los animales, cosechar las papas, etc., su necesidad educativa, formal, etc., no era tan imperiosa, e incluso habían sectores dirigentes de la sociedad que preferían que fuera un poco así, porque así se aseguraba de que el trabajo hecho en el mundo rural se pudiera seguir realizando. Es la urbanización la que de alguna manera demanda fuertemente mayores niveles educativos. Creo que también somos repúblicas jóvenes. Repúblicas jóvenes. Nosotros no tenemos el bagaje cultural milenario que puede tener desde la India, China, toda Europa, etc. Nosotros somos países que fuimos colonizados no hace tanto, que tuvimos grandes conflictos, que hemos tenido que sobrevivir, crear nuestra democracia, etc. Entonces, dentro de esos parámetros, la verdad es que lo que se ha logrado yo también lo valoraría. Creo que nos falta mucho, pero creo que hemos avanzado bastante y creo que tenemos claro hacia dónde tenemos que seguir caminando. Claro, yo partiría de la primera base, que es que efectivamente queda mucho camino por recorrer, pero también sí se ha avanzado y creo que eso es importante como valorarlo. Se ha avanzado con matices y ahí hay un informe que hicimos con Reduca el año pasado, que sería bueno también, que se los podemos mandar para que lo conozcan. Ni ella lo tiene, se los puede mandar, que se llama Aprender es Más, que es como una radiografía a los desafíos de educación en toda América Latina. Y efectivamente yo creo que es importante poner perspectiva, porque si uno piensa que no ha avanzado nada es como medio desalentador. Yo creo que hay, yo diría, dos factores que son bien cruciales. Uno tiene que ver con que, esto que decía Adriana, que son países con unas democracias jóvenes y además son países, tengo un estornudo, son países que han tenido muchos conflictos recientes. En América Latina es un sector, una zona que ha tenido regímenes dictatoriales hace no tanto tiempo y no en todos lados están bien resueltos. De alguna manera no han sido como elaborados esos conflictos y eso muchas veces, bueno, contaba, parece Nidia que se me sale la psicóloga que yo de origen ahí, pero cuando uno tiene un conflicto que no está abordado como persona, el desarrollo posterior cuesta porque uno tiene como algo anclado. A los países también les pasa. Cuando uno tiene un conflicto que no está resuelto, de alguna manera hay como un ancla que dificulta. Y yo creo que es importante
como resolver esos conflictos para poder avanzar, por un lado. Y por otro lado, yo creo que tenemos todavía espacio, y por eso celebro tanto lo que está pasando aquí, para el fortalecimiento de la sociedad civil, de la ciudadanía, de los partidos, de los distintos espacios de participación, para que tengan un rol en eso. Creo que también es importante que de alguna manera que no tomemos palco y que los distintos actores puedan tener un rol en que avancemos más en las políticas públicas en educación, y eso implica participar también, tener espacio. Eso también implica, y voy a pasar aquí un aviso, también implica estar dispuestos a asumir cargos de responsabilidad. A mí me pasó cuando yo estaba en el ministerio que muchas veces hablé con mucha gente buena, que tenía trayectoria y todo, y yo le decía, te invito a venirte a trabajar en el Estado en esto. Y a veces cuesta que la gente quiera ir a trabajar en el Estado, porque a veces es más cómodo tomar palco. Cuando uno toma palco puede decir, esto háganlo así, háganlo así. Y a veces hay gente que prefiere quedarse desde allá. Yo los invito a ustedes a formarse a lo largo de sus vidas para poder tomar esos cargos de responsabilidad y avanzar. Porque uno siempre tiene que tomar esa postura en la vida, es mi creencia profunda, como de no pedir que los otros hagan aquello que uno quiere que sea. Si queremos que cambie, tomemos un rol en eso. Y por lo tanto, eso creo que es muy importante también en América Latina. A ver, ustedes conocen los ODS, ¿no? Manso feedback, man. Ok. Ok, mira, los ODS nos dan un marco. Yo no puedo con ese feedback. Ok, mira, los ODS nos dan un marco para poder implementar diferentes políticas públicas y nos da diferentes estándares. Ahora, le toca a cada país priorizar este tipo de trabajo. Entonces, gracias. Es que no puedo con ese feedback. Entonces, los ODS tú no los tienes que cumplir. O sea, tú te dan todo este marco de ruta. Y tú dices, ¿los tengo que cumplir todos? No. Sí, pero no, porque tú lo agarras como país y tú priorizas cuáles son los sectores que más necesitan cumplir cada uno de estos indicadores. Ahora, ¿por qué pienso yo que en América Latina las políticas públicas funcionan? Sí, más que todo es por falta de datos. Falta de datos porque cuando tú estableces los mecanismos de recolecta de información, por ejemplo, si un ministerio hace un proyecto, una política pública y establece los canales de comunicación efectivos para que los ciudadanos puedan evaluar, dar feedback sobre los diferentes servicios que da esta política pública, tú refuerzas no solamente la política pública, sino a toda la sociedad. Porque una política pública no es la tarea del solo gobierno. Tiene que ver mucho con la relación interministerial. Es decir, si vas a hablar algo de educación emocional, tú tienes que hablar de Meduca, Mides, tal vez MOB, no sé, y otras instituciones, organizaciones civiles y ONGs, y la participación ciudadana. Con esto tú refuerzas la recolecta de los datos, aportas y creas mejores políticas públicas. Sí, en verdad eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Excelente. Tenemos una sorpresa y agradable noticia. Tenemos Mentimeter en el panel. Chicos, pueden preguntar. Gracias, porque aquí funciona la democracia. Las preguntas primero, entonces. Vamos. Vamos a quedar las preguntas, no reflexiones ni filosofía. Buenas tardes. Desde su punto de vista, ¿cómo sería posible la implementación de nuevas dinámicas educativas que busquen preparar a los jóvenes para su futuro laboral y personal? Vamos a tomar 5 preguntas. ¿Quién? ¿Más? ¿Tú querías preguntar o era el que quería preguntar? Bueno, pregúntanos. Buenos días, primeramente. Yo quisiera saber cómo Chile aborda la realidad de la deserción escolar y cómo dentro de sus reformas a la estructura educativa
implementa mecanismos en aras de mantener a los chicos dentro del sistema. Señora exministra, aparte de los acuerdos que tuvo que tener con el Parlamento, ¿cuáles fueron los retos que tuvo para acordar las leyes de transformación en Chile? Muy buenos días. Quisiera preguntar, ¿qué ha hecho Chile en materia de educación sexual y cuáles son sus puntos de vista de acuerdo a esta necesidad en la sociedad? Buenos días. Quisiera preguntar cuáles han sido algunas de sus influencias, autores o libros que han leído que influyen en su forma de pensar o de ver el problema. Bueno, ya oímos la importancia de ser más humanos y empáticos y que el campo laboral en el futuro será más tecnológico. ¿Cómo la parte humana y la tecnológica en temas de educación se pueden fusionar al parecer estos temas tan contrarios? Buenas. Pregunta, ¿son las reformas políticas la principal vía de cambio en el sistema educativo? ¿Qué ha hecho Chile para integrar en el desarrollo de la educación a los sectores de la población que están más afectados? Llámese mujeres, indígenas, etc. Voy para atrás. ¿De qué manera creen que se pueda lograr que cada estudiante aprenda de acuerdo a sus inteligencias múltiples? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, simplemente una reflexión que lleva a una pregunta que es: ¿la recompensa a largo plazo que promete la escuela entra en conflicto con los ingresos inmediatos de familias que están en zonas rojas, áreas precarias? ¿Cómo hacemos como para que el joven, vamos a decir 13, 14 años, no tenga que ir a trabajar porque tiene que brindarle un sustento a su familia y que se pueda quedar en el colegio? Gracias. ¿Ya o sigo? Vamos atrás, de último. A ver, ¿quién tiene preguntas acá? ¿Preguntas? ¿Cómo ha hecho Chile para integrar a chicos con diferentes discapacidades al sistema educativo? Discapacidades visuales, auditivas y demás. ¿Quién? ¿Acá? ¿Cómo ha trabajado, cómo trabajarían para que el sistema educativo no esté o no se haya politizado? Buen día. Sí, tengo entendido que en el 2015 usted fue designada justamente ministra de Educación. A mí me gustaría saber, en base a lo que me he informado, con base en lo que me he informado, que usted recibió prácticamente el ministerio con movilizaciones estudiantiles y un paro docente. Sin embargo, ¿qué importancia tiene el joven dentro del ministerio y si sí tuvo incidencia la participación juvenil dentro de su ministerio? ¿Y acá? ¿Ya? Yo también hice mi tarea y yo leí que en el 73 usted fue exiliada de Chile y se fue a estudiar a México y regresó en el 80. ¿Cómo fue esa época de salir exiliada de su país y después querer volver y pelear por tres ministerios que estuvo? Y otra preguntita hacia los demás, hacia los otros dos. Ah, ok. Una. Entonces, ¿quién más? ¿Qué papel juega la investigación en la formación del estudiante? ¿Cómo nos encontramos y qué podemos hacer para mejorarla? Excelente. ¿Ya? ¿Acá? Señora, mi pregunta sería para usted la siguiente.
¿Cómo Chile incorpora la tecnología en los pueblos indígenas? ¿Cómo está la tecnología especialmente en los pueblos indígenas de Chile? Gracias. Muchas gracias. Sí, es algo un poco parecido. En la clase pasada pudimos ver que Panamá tan solo tiene acceso al internet del 47%. Entonces, ¿cómo ha hecho Chile para abarcar a la mayoría de la población con el acceso a esta cosa tan elemental? Sí, gracias por acompañarnos. Como miembro de un partido político, me gustaría, referente al tema de la recesión democrática, ¿qué recomendación me podría dar para mejorar el partido? Buenas, mi nombre es Alfredo Matos de la provincia de Darién. ¿Tendría que haber nuevas políticas educativas implementadas al sistema educativo para la preservación de nuestra cultura en el sentido de que no se pierdan las tradiciones de nuestros pueblos originarios? Ya. Listo. Vamos. Él no se puede mover porque tiene un problema del piececito. Ven, hijo, ven. Yo te lo traigo. ¿Tú no querías hacer una pregunta? Haga la pregunta. Él tiene un tema en el pie que tuvo una... No, mentira. Bueno, ¿cuál fue el reto más grande que enfrentó mientras que era ministra de Chile y qué hizo para superarlo? Gracias. Gracias. El reto más grande. Ok, ya, estamos bien. Ahora sí. Democracia. Le doy la palabra. Aquí nos quedamos, nadie almuerza porque son muchas preguntas. No, vamos a tratar de... Hay varias que se topan entre sí. Entonces, no voy a ir necesariamente una por una. Voy a partir incluso por la última. ¿Cuál fue el mayor reto? Yo creo que claramente asumir el ministerio. A mí me avisaron un viernes, así que si podía ser ministra de Educación, juré el sábado en la mañana y teníamos 2 meses de paro docente en ese minuto. Entonces fue como un despercudirse y afortunadamente sí se logró llegar a acuerdos. Hicimos una mediación a través del Congreso, pero yo diría que fue de los retos más complejos. Hubo otros muy difíciles, pero el más complejo era demostrar de que efectivamente, habían cambiado ministro a ministra y que podíamos dialogar y podíamos llegar a acuerdos. Ese fue el tema y se reincorporaron los maestros a clase. A la vez creo que hay otra pregunta que tenía que ver con las dificultades y creo que una de las dificultades para la calidad de la educación, para muchos aspectos, tiene que ver con cómo los profesores se creen efectivamente el cuento de que son profesionales y no son meros técnicos que aplican distintas medidas. Y eso es un cambio cultural muy importante. Son demasiados años en que el profesor es clave dentro del proceso educativo, pero no desarrolla toda su capacidad, sus talentos, y tiene además muchas veces una cultura muy reivindicativa del rol del profesor y de los problemas económicos asociados a eso, etc. Yo creo que esperamos, y yo tengo gran fe que con la carrera docente en Chile el profesor vuelva a ser un profesional que actúa y su particular preocupación es cómo se aprende mejor en la escuela y cómo todos los niños tienen su oportunidad, que era algo que ustedes preguntaban. Sobre el tema de México, yo tengo un cariño infinito por México. Pude estudiar, sacar mi maestría en México, me quedé trabajando en el Centro de Estudios Educativos del Centro de Estudios Avanzados de México, tuve una hija mexicana, etc. Y por lo tanto creo que fue en mi vida personal muy fructífero. Si bien corresponde a un drama colectivo, evidentemente a qué país llegabas o cómo llegabas y cómo te insertabas da muchas diferencias entre sí. Yo me alegro de haber volví el año 79 a Chile, por lo tanto viví una parte muy importante de la dictadura adentro. Y tuve la suerte de caer en una institución maravillosa que es el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, lo que me lleva a que he estado tanto en el Estado como también en el mundo de los organismos no gubernamentales. Y ese fue un espacio
de libertad, de apoyo, de trabajo con comunidades, de educación popular como un elemento muy fuerte, y yo creo que nos sirvió mucho para la salud mental de vivir en dictadura, el trabajo que ahí se realizó. Después, ¿qué papel juega la investigación? Yo creo que aquí hay dos elementos. Uno que cuesta bastante. Yo creo que hay universidades y centros académicos que están haciendo una investigación de muy buen nivel, pero que muchas veces esa investigación no llega a los actores del sistema educativo. O sea, desde modalidades educativas, desde elementos pedagógicos, desde comprensión del medio, etcétera, que serían fundamentales. Creo que la universidad todavía está al debe en la relación entre la universidad y el sistema educativo más general. Esa es mi opinión. Y lo otro, ¿cuánto deben investigar los propios alumnos? Yo creo que ese es un elemento importantísimo, conocer su medio, conocer lo que los rodea, conocer lo que pasa con la escuela, antes de entrar a la big data enorme que entrarán seguramente como profesionales. Creo que hay muchos elementos que permiten comprender el entorno, que es a partir de pequeñas investigaciones que haga que la escuela se abra a la comunidad en que está inserta y pueda recoger ese pedazo de realidad que le toca vivir. Yo creo que eso no es que se haga, yo creo que debe hacerse. El acceso a Internet, en Chile había una particular preocupación por el tema de Internet. En todas las escuelas se ha iluminado con Internet. Ahora acabamos de instalar fibra óptica en la parte más austral del país, y se sube a Internet por fibra óptica o por conexión a satélite o por las empresas de cable operadores, dependiendo del lugar. Pero quiero contarles una experiencia muy interesante que vale la pena investigar. Desde el año 2016, me parece, o el 2015, la presidenta tomó la decisión de entregarle a cada alumno de séptimo básico un computador con 1 año de Internet gratis para ese niño y con todos los programas educativos de su nivel incorporados dentro de este mecanismo. Y aparte de las salas de Internet que hay en los colegios, creo que contar con un computador para cada niño, que como digo, no es todos los niños, pero en algún minuto van a ser todos los secundarios, ya en este minuto todos los secundarios tienen un computador propio. Creo que ha sido de las políticas más democratizadoras de acceso a la información. Eso es respecto del Internet. ¿Cómo mejorar los partidos? Yo solo creo que los partidos pueden mejorar en la medida en que sus militantes, primero, no sean tan pocos, sean más. Y segundo, que hayan exigencias de reglas del juego claras internamente, que evite que grupos se apropien por intereses a veces no tan altruistas, se agrupen para ejercer el poder. Los partidos políticos tienen varias funciones. Yo creo que una de las funciones muy importantes que se ha ido perdiendo es justamente dar idea de globalidad, es acoger en su seno experiencias, movimientos, propuestas que son distintas y poder articularlas en propuestas más globales de gobernar. Los partidos existen para gobernar, además. O sea, buscan el poder para poder ejercerlo. Y creo que es muy importante que los idearios de los partidos tengan una función especial, porque si no, la búsqueda del poder empieza a tapar el tema de los idearios. ¿Para qué quiero el poder? O sea, ¿qué voy a hacer con el poder? ¿Es mi poder personal para yo sentirme importante, ganar más dinero, ejercer un cargo, etcétera? ¿O efectivamente las hojas de ruta, los esfuerzos que asumimos, etcétera, son parte de lo que yo decía, la transparencia que deben tener los partidos? ¿Para qué estamos reunidos? ¿Cuáles son nuestros valores como partido? Y que eso se conozca, y lo conozcan no son solo los militantes, sino la ciudadanía entera. En Chile, yo no sé cómo es en Panamá, pero en Chile se financia la política. O sea, el Estado pone recursos,
También. Y yo creo que eso es muy bueno. Primero porque aleja el peligro que tuvimos y lo vivimos, que es las donaciones muchas veces desde las empresas de plata a los partidos políticos o de narcotraficantes también, pero incluso sin llegar a narcotraficantes, que es un drama, sin duda, que se apropien del quehacer político, pero muchas veces lo hemos visto en Chile, el grado de compromiso en que queda un parlamentario al que le dio plata a tal empresa respecto de la libertad para votar proyectos de ley que regulan o que va en contra de lo que esa empresa representa. Entonces creo que ahí la transparencia en los recursos es un elemento fundamental. Valores, principios, plan de acción y transparencia. Solamente voy a una cosa que había notado. Reformas políticas, cómo se han incorporado los sectores más afectados, autores en educación, sobre educación sexual. Yo creo que en nuestros países, por lo menos Chile, tenemos siempre un doble estándar. Siempre un doble estándar. Nos pesa muy fuertemente nuestro origen, nuestra formación, etc. Y yo siempre he sostenido que al Ministerio de Salud le está permitido hablar las cosas pan, pan, vino, vino, mucho más que al sistema educativo. Lo que se trata es educar no solo en los aspectos biológicos de la sexualidad, sino los aspectos emocionales, los aspectos de relacionamiento. Hoy día en Chile ha habido que extender una política que había de castigo a todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, agregar la etapa del noviazgo, porque son muchos las mujeres que sufren violencia en esta etapa. Entonces uno dice así, te están pegando a los 16 años, 17 años, porque no haces lo que quiero, porque te miras para el lado, porque no sé qué, te tratan de controlar, ¿qué va a ser cuando eso llegue a una relación más seria? Entonces tengo la sensación de que la educación sexual no puede ser solamente cómo prevenir embarazo, cómo no lograr enfermedades venéreas o el VIH. Esos son elementos que hoy basta con que venga una buena matrona que va a sentirse menos incómoda que el profesor o la profesora en esto. Ojalá lo hicieran todos los profesores, pero sabemos esto. A mí lo que me preocupa es la educación afectiva, la educación en el respeto, la educación de pareja. Y yo creo que ahí hay muchos profesionales que pueden aportar. Por cierto, los profesores, creo que las duplas, en Chile hay duplas psicosociales en los colegios, que son asistentes sociales y psicopedagogas o psicólogas, tienen mucho que aportar a una educación que debe ser mejor. Esto lo digo no como un hecho que suceda, sino como algo que va en camino a lo mejor de suceder, y que hay colegios que lo hacen muy bien y otros que lo hacen muy mal. Y meten todo debajo de la alfombra y todo es pecaminoso y todo cómo se va a hablar tan abiertamente. Y cuando uno ve jóvenes formándose, uno ve que ya hace rato que pasó ese chinchoseo de una cosita como nerviosa. No, los jóvenes son mucho menos, en cambio las profesoras están mucho más chinchositas y con medias nerviosas. Creo que ahí hay un tema generacional y hay un tema que tenemos que hablarlo de frente, ambas cosas, lo biológico y lo afectivo. Y voy a dejarle, creo que todo lo que resta para la sabia y el sabio que me acompañan en este. Si hay alguna cosita que vea yo que es necesaria, pido el micrófono y la respondo. Muchas gracias. Es difícil porque eran hartas preguntas. Entonces traté de juntar. Hay varias que tienen que ver como con cómo sería posible la implementación de nuevas reformas o cómo juntar el tema de lo humano con lo tecnológico, cómo se puede lograr que todos aprendan. Varias preguntas que tienen que ver con eso, con cómo hacer esto posible. Y yo creo que mucho de eso lo estoy juntando con... A ver, había otra pregunta que hablaba respecto al papel que juegan los estudiantes. ¿Qué importancia tiene el joven en todo esto? Y yo creo que hay un desafío que nos permite abordar todas estas preguntas, que tiene que ver con entenderlos mejor a ustedes, a los jóvenes que están aprendiendo, a los niños que están aprendiendo.
y orientar más la conversación hacia ustedes, ¿me entienden? Como que yo a veces siento que la conversación en educación muchas veces es como que es poco visible el sujeto que aprende, por decirlo así, el sujeto, el protagonista de toda esta conversación. Y creo que esa es una clave que nos permitiría entrar a muchas de estas cosas, porque en el fondo nos permitiría enfocar la conversación respecto a cómo todos los estudiantes aprenden desde ustedes y desde el entender más cómo ustedes van aprendiendo. Esto que había de la teoría de esto de Vygotsky de respecto a las zonas de desarrollo próximo, entender más dónde está esa zona de desarrollo próximo ustedes, dónde están ustedes en su propio trayectoria de aprendizaje. Y eso tiene que ver con algo que voy a juntar al tiro. Voy a volver a otra cosa de esto, pero quiero juntar al tiro con alguien preguntó autores y libros. Hay un autor bien conocido en el mundo, más bien anglosajón, diría yo, que es John Hattie, que tiene toda una línea de investigación que se llama Visible Learning, que es como hacer el aprendizaje visible, hacer el niño que aprende, a la persona que aprende visible. En el fondo, el ver la experiencia de aprendizaje. Muchas veces desde la educación hemos hecho que toda la conversación esté más cerca de mirar al que enseña, ¿me entiende o no? Y mirar todo desde lo que tenemos que enseñar, desde lo que tenemos que promover, desde lo que tenemos que hacer, pero desde el lado de... no desde el protagonista de esto, que es el estudiante, la estudiante. Entonces creo que esa es una clave bien importante. Y ahí aprovecho de responder un poco lo de autores. Yo diría que así en esencia, John Hattie es un súper crack que yo recomendaría de todas maneras. También, por cierto, bueno, John Dewey y Vygotsky, que son como históricos, pero que tienen una visión más pedagógica, que creo que es bien importante. Mackenzie también, el informe Mackenzie, que también es bien importante, que les sirve para mirar. Esto es una persona que no es tan conocida, pero que yo creo que es una gran autora, esta que les comentaba, Jane Gilbert, que tiene un artículo, está en inglés, o sí, pero que es un artículo que habla de cómo deberían ser las salas, es del 2009, pero claro, cómo deberían ser las aulas de clases para el 2020, estamos bien encima, pero ella habla mucho de la necesidad, por ejemplo, de trabajo interdisciplinario, de mezclar las asignaturas, de que no sea una cosa que yo en matemática veo solo matemática en otras cosas, de una escuela más abierta, etc. Entonces, eso es de la perspectiva de autores que recomendaría. Volviendo a los temas a todas estas preguntas que tienen que ver con cómo hacer que el cambio sea posible, yo las pondría todas en ese título. Yo les decía, lo primero, ver más al estudiante y mirar más el aprendizaje, cómo ocurre el aprendizaje, qué cosas lo facilitan. Otra cosa que creo que es clave es el desarrollo de capacidades. Y creo que eso ha estado también detrás del tema que en América Latina nos ha costado, que es que muchas veces queremos cambios rápidos. Entonces se tiene poca como paciencia el desarrollo de capacidades, que es lento, inevitablemente. Las personas necesitamos tiempo para eso. Y ese desarrollo de capacidades a todos los niveles creo que es fundamental. Y en tercer lugar, algo que estoy mezclando con esa pregunta que me pareció súper buena, el tema de escuela versus trabajo, como por aquí la hacían, que un niño que 13, 14 años necesita el salario para volver para su casa y cómo evitar eso. Yo creo que es súper importante ver las intervenciones en educación con dos principales características. La primera es que tengan consistencia interna, o sea, que todas las políticas educativas de un país sean coherentes dentro de lo que es el ámbito educacional, ¿me entienden o no? Y que dentro del ámbito educacional haya coherencia. Pero por otro lado también, que haya coherencia en las otras políticas educativas, en las otras políticas de Estado del país con esas definiciones educacionales. Por ejemplo, un tema que es fundamental en esto es entender que la educación es un derecho. La educación es un derecho, la educación está establecido como derecho en la Declaración de los Derechos del Niño. Nosotros somos países que hemos convenido los derechos del niño, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y por lo tanto eso implica que un niño tenga acceso a una buena educación hasta los 18 años no es voluntario, no es un adicional, es un derecho. Y por lo tanto las otras políticas de trabajo, de apoyo en situación de especial vulnerabilidad tienen que apoyar eso, porque si no, las otras políticas no están de alguna manera resguardando el derecho a la educación de todos los niños. Por lo tanto, creo que también es fundamental mirarlo desde esa perspectiva. Y en esa misma línea, como para terminar solamente, lo de educación sexual me parece que es fundamental, y me parece que es fundamental mirarlo, como decía Adriana, y mirarlo como desde la perspectiva mucho más como integral de la persona.
Y en todo esto, como el común denominador, es mirarlo como responsabilidades país y por lo tanto largo plazo. Largo plazo, visión de largo plazo, largo plazo. No sé cuánto duran los gobiernos acá en Panamá, ¿4? Un quinquenio, 5 años. En Chile duran 4. Y los efectos se ven en el largo plazo. Lo decía Adrián en la mañana, los cambios no son de corto plazo, hay que tener esa perspectiva. Y eso es fundamental para que el cambio efectivamente sea posible. Sostener el largo plazo. Eso. Si me permite. Solamente un complemento de algo que decía Alejandra para que nos quede claro. En Chile, mayoritariamente el niño no se va de la escuela por trabajo. Hay un grado de control sobre que no haya trabajo infantil y juvenil. El niño sí se va de la escuela por aburrimiento profundo. Se va porque no aprendió a leer comprendiendo lo que lee. Y si eso no se aprendió antes del 3er grado, después de ahí para adelante la escuela se le hace una tortura. Yo me trato de imaginar, si todas las materias yo tengo que entender el enunciado, aunque sea matemática cualquiera, yo tengo que entender el enunciado y no estoy entendiendo lo que leo, claramente se me hace terrible. Y se ha estudiado de que el niño empieza a dejar de asistir. Nadie reclama porque no asiste, ni el colegio ni la familia da cuenta de esto, y un día tenemos que el niño ya está en la calle, etc. Una parte de esos niños se reintegran después de los 15 años a escuelas de adultos, de segunda oportunidad, decimos, pero la verdad es que el gran esfuerzo que tenemos que hacer es mantener el niño dentro de la escuela, sobre todo cuando no se da, como sí se daba antes, con un mundo rural, en que al niño se lo necesitaba para cosechar papa y era mano de obra. Y ahí, ¿qué le vas a hacer? Estás como un derecho versus la familia. En Chile no es ese el problema es el profundo aburrimiento que produce la escuela cuando no está considerando al niño. De hecho, solamente para ratificar, en Chile ya no se está hablando tanto de deserción escolar, sino que es de niños excluidos del sistema. Porque un niño que le pasa esto que decía, que no sabe leer, va siendo excluido y por eso finalmente sale. No es que él decida desertar porque no quiso, ¿me entiendes? Sí, eso es cierto, porque el estudiante, está mal dicho decir deserción escolar, sino que están excluidos. Eso es bastante cierto. Ahora, la parte humana, ¿cómo se relaciona con la tecnología? Sí tiene bastante, porque en Panamá, como yo dije, en el índice de pobreza multidimensional, el otro pilar, falta de acceso al Internet, forma parte del 5.9% en la contribución a la pobreza en Panamá. O sea, tiene bastante. Y sí se amarra bastante con la educación porque tú tienes que educar a las personas hoy día para que sean gestores de esta nueva tecnología y que esta tecnología no los aplace, sino que ellos tienen que fungir como gestores de esta tecnología y poder dar un valor agregado, que es el valor humano, a la hora de hacer negocios y demás. Ahora, la otra parte dice que si solamente para hacer un cambio educativo necesita reformas educativas, no, porque estamos todos aquí. Todo lo que estamos acá vamos a poder impulsar un proyecto. Vamos a poder impulsar un proyecto que tenga como miras una política pública. Y tú no trabajas en ningún ministerio y lo hiciste acá. Yo siento que el valor de la participación ciudadana es muy grande en estos tipos de procesos. Sí, la investigación y el aprendizaje. ¿Dónde estás? ¿Estás por acá? Sí, por acá. Bastante relación. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una coordinación transversal, o sea, horizontal, entre diferentes ministerios y vertical entre el gobierno central, gobierno local y gobierno municipal. Porque las necesidades a nivel macro no son las mismas a nivel regional o a nivel comunidad, son diferentes. Porque la educación que tú vas a dar en la capital no es la misma educación que tú das en el interior. En familias que tienen como factor principal económico la agricultura. Ahora, a nivel horizontal, tú tienes que hacer mancuerna entre el Ministerio de Educación y la academia a la hora de hacer estudios sobre cuáles son las mejores maneras de aprender del estudiante. Aquí tenemos que visualizar cambiar el paradigma de que tenemos que estudiar y analizar los indicadores de cómo la gente aprende, no cómo a la gente se le enseña.
Porque si lo ves desde una perspectiva de que cómo a la gente se le enseña, no estás evaluando al sujeto, estás hablando al profesor. Pero si tú evalúas al sujeto, o sea, la fuente de la educación, que es el estudiante, tú estás evaluando indicadores de cómo esta persona aprende. Y ahí tú puedes hacer un cambio. Gracias. Sí.